Alejandro se movía por el mundo como un depredador elegante, envuelto en un aura de éxito y una frialdad impenetrable. Su fortuna era inmensa, sus propiedades se extendían por continentes, y su nombre resonaba en los círculos financieros más exclusivos. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y poder habitaba una soledad abismal, un vacío que ninguna cantidad de riqueza había logrado llenar. Para él, las personas eran meras herramientas, cifras en un balance, o en el mejor de los casos, distracciones fugaces. Su visión del mundo era cínica, una selva donde solo los fuertes y astutos sobrevivían, y él, sin duda, se consideraba el alfa. Las conexiones emocionales las consideraba debilidades, anclas que arrastraban a los hombres de éxito hacia la mediocridad. Ese día, el magnate visitaba el hospital, no por una dolencia propia, sino para finiquitar una adquisición de bienes raíces. El ambiente estéril y el murmullo de las voces bajas contrastaban bruscamente con la opulencia de su oficina o la grandiosidad de su mansión. Era un lugar de vulnerabilidad, de esperanza y desesperación, emociones que Alejandro había desterrado de su propia existencia. Mientras esperaba en el vestíbulo, absorto en su teléfono, su mirada se desvió por un instante hacia el exterior. Allí, sentados en un banco de piedra bajo la tenue luz de la tarde, vio a una mujer joven y a un niño pequeño. La mujer, María, tenía el rostro marcado por el cansancio y una preocupación profunda que ni siquiera el intento de una sonrisa podía disimular. Su ropa, aunque limpia, denotaba una vida de escasez. A su lado, Mateo, su hijo, de no más de 5 años, irradiaba una luz inusual. Sus ojos grandes y curiosos no parecían afectados por el entorno sombrío, y su pequeña figura jugaba con una piedra pulida, ajeno a la pesadez que rodeaba a su madre. Alejandro, en un primer momento, los ignoró, volviendo a su pantalla, inmerso en los intrincados detalles de un informe financiero. Pero la inocencia tiene una forma peculiar de romper las barreras más férreas. Mateo, con la audacia de la infancia, se soltó de la mano de su madre y con pasos inseguros pero decididos, se acercó al imponente hombre. María, al darse cuenta, intentó detenerlo, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas, pero ya era tarde. El niño se paró frente a Alejandro, inclinando su cabeza y mirándolo con una intensidad desconcertante. ¿Estás triste?, preguntó Mateo, su voz pequeña pero clara, resonando en el silencio momentáneo del vestíbulo. ¿O estás solo? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo inesperado. Nadie en años se había atrevido a penetrar su armadura con tanta sencillez. La coraza que había tardado décadas en construir se resquebrajó por un instante. Se sintió incómodo, sorprendido y, para su propia consternación, intrigado. Antes de que pudiera articular una respuesta, María se acercó, tirando suavemente de la mano de Mateo. «Disculpe, señor», dijo María con voz temblorosa, «es que Mateo es muy curioso. Él necesita una cirugía muy costosa. Y hemos estado esperando aquí por horas, sin saber qué hacer. No tenemos los recursos, su corazón tiene un problema, y sin la operación...» Las últimas palabras se ahogaron en un sollozo contenido. La inocencia de Mateo, que instantes antes había preguntado por la tristeza de un extraño, contrastaba brutalmente con la desesperación palpable de su madre. Una chispa, diminuta y casi imperceptible, se encendió en el interior de Alejandro. Una lucha silenciosa comenzó entre su egoísmo arraigado y una incipiente empatía que no recordaba haber sentido. Sin decir una palabra, Alejandro se levantó abruptamente, su rostro una máscara ilegible, y se alejó con paso firme, dejando a María y Mateo sumidos en la incertidumbre. Se fue, pero las palabras de Mateo, «¿Estás triste?»,
¿O estás solo? Resonaron en su mente, un eco persistente. ¿Podría la pregunta de un niño cambiar el corazón de un millonario? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El regreso a su imponente mansión, con sus vastos salones y vistas panorámicas de la ciudad, no trajo el consuelo habitual a Alejandro. Las palabras de Mateo, pronunciadas con una inocencia desarmante, se habían adherido a su conciencia como una sombra persistente. Cada objeto de lujo, cada obra de arte invaluable, cada silencio en su hogar resonaba con la pregunta del niño: ¿estás triste o estás solo? Su opulencia, antes fuente de orgullo y seguridad, ahora se sentía vacía, desprovista de significado. Fugaces imágenes de su propia infancia, momentos de vulnerabilidad y la ausencia de una figura paterna comprensiva, comenzaron a aflorar en su mente, recuerdos que había enterrado bajo capas de éxito y ambición. Incapaz de sacudirse la inquietud, Alejandro tomó una decisión. No era una decisión impulsiva, sino calculada, como todas las suyas. Al día siguiente, con la misma frialdad con la que dirigía sus imperios, encargó a su asistente, una mujer eficiente y discreta, que investigara a María y Mateo. Quería hechos, datos, la verdad detrás de la historia, desprovista de cualquier emoción que pudiera nublar su juicio. En cuestión de horas, el informe llegó a su escritorio. La verdad, plasmada en el papel, era cruda y desoladora. María era una madre soltera que trabajaba incansablemente en 2 empleos precarios para apenas llegar a fin de mes. Mateo, su único hijo, padecía una rara cardiopatía congénita que requería una cirugía urgente y extremadamente costosa, una suma inalcanzable para ella. El informe confirmaba la desesperación de María y la absoluta inocencia del niño, que, a pesar de su condición, irradiaba una vitalidad conmovedora. No había rastro de engaño ni de manipulación. Era simplemente una lucha pura y desesperada por la vida. Alejandro se encontró en un dilema. Su mente lógica le decía que ignorara el asunto, que no era su problema, que había millones de personas en situaciones similares. Pero la imagen de Mateo, sus ojos grandes y la pregunta incisiva persistían, erosionando su cinismo. El miedo a la vulnerabilidad, el apego a su estilo de vida solitario y controlado, luchaban contra una incipiente necesidad de hacer algo desinteresado. Era una batalla moral que nunca había esperado librar. Breves flashbacks lo asaltaron. Recordó la fría indiferencia de su propio padre, un hombre de negocios implacable que le enseñó que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. La soledad de su juventud, la traición de un socio que lo endureció hasta el extremo. Esos recuerdos, antes justificación de su armadura, ahora se sentían como cadenas. Mateo había logrado, sin saberlo, perforar esa armadura. Finalmente, Alejandro decidió actuar, pero lo hizo a su manera, con cautela, sin revelar su identidad. Instruyó a su asistente para que realizara una donación anónima, suficiente para cubrir la totalidad de la cirugía de Mateo y los gastos postoperatorios, directamente al hospital. La condición era clara. Su nombre no debía ser mencionado bajo ninguna circunstancia. En el hospital, María fue informada de la milagrosa donación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio y gratitud. La esperanza, que había creído perdida, regresó a sus vidas. Mateo, aunque ajeno a los intrincados detalles financieros, percibió el cambio en el ánimo de su madre. Sus sonrisas eran más frecuentes, sus abrazos más cálidos. María, con el corazón rebosante, juró encontrar a su benefactor, a ese ángel anónimo que había salvado a su hijo para agradecerle. Pero a pesar de su buena acción, Alejandro aún sentía un vacío. La donación había aliviado la situación de María y Mateo,
pero no había llenado la profunda soledad que él mismo sentía. Se dio cuenta, con una punzada de amargura, de que el dinero, por sí solo, no era la respuesta a todo. María, por su parte, buscaba desesperadamente a su benefactor, mientras Alejandro comprendía que su generosidad anónima no era suficiente para su propia redención. La búsqueda de María, impulsada por una gratitud inmensa y un deseo inquebrantable de agradecer a quien había salvado la vida de su hijo, la llevó de vuelta al hospital. No sabía por qué, pero un presentimiento la empujó a esperar, a observar. Quizás era la esperanza, quizás el destino. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro, el mismo hombre imponente que la había ignorado en el vestíbulo, salía de una reunión con la dirección del hospital. Un pequeño detalle, una mirada fugaz de una enfermera que lo saludó con reverencia y un «Señor Alejandro, gracias de nuevo», fue suficiente. La pieza final del rompecabezas encajó. Con el corazón desbocado, María se acercó a él, una mezcla de asombro y admiración en sus ojos. ¿Usted fue quien hizo la donación para Mateo?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Alejandro se giró. Su expresión de sorpresa se mezcló con una extraña calidez que nunca antes había sentido. Se sintió expuesto, su anonimato desvelado, pero no hubo enojo, solo una punzada de algo parecido a la vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro bajó la guardia. Miró a María, a los ojos llenos de lágrimas de gratitud, y asintió lentamente. «Sí, fui yo», admitió, su voz más suave de lo habitual. En ese momento, la barrera entre ellos se disolvió. María, impulsada por la emoción, le contó cómo esa donación había significado la vida para Mateo. Y Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo, compartió algo de su historia personal. Habló de su soledad, de la vacuidad de su riqueza, de cómo la pregunta inocente de Mateo, «¿Estás triste o estás solo?», había perforado su corazón blindado. Esa vulnerabilidad compartida creó una conexión genuina, un puente inesperado entre dos mundos. La cirugía de Mateo fue un éxito rotundo. Días después, Alejandro visitó a Mateo en el hospital. Esta vez no había pretexto de negocios, solo el deseo sincero de ver al niño. La interacción entre ellos fue más profunda, llena de un afecto mutuo que sorprendió a ambos. Mateo, aún un poco débil, pero con una sonrisa radiante, le mostró su juguete favorito y Alejandro se encontró riendo, una risa genuina que hacía años no escuchaba. A partir de ese día, Alejandro comenzó a pasar tiempo con María y Mateo, no como un benefactor distante, sino como un amigo, una figura paterna. Descubrió la alegría de dar no solo dinero, sino también tiempo, atención y afecto. La risa de Mateo, la calidez de María, llenaron los vacíos de su mansión y de su alma. La conexión que se formaba era tan real como inesperada. Mientras tanto, en las sombras, un antiguo socio de Alejandro, un hombre cínico y calculador, como él lo había sido, intentó aprovechar lo que consideraba la nueva debilidad del magnate. Intentó manipular una de sus empresas, creyendo que Alejandro estaba distraído por sus nuevas obras de caridad. Pero se encontró con un Alejandro diferente. El magnate, ahora guiado por un propósito renovado, enfrentó la amenaza con una claridad y una determinación que antes le faltaban. Su mente, antes enfocada solo en la acumulación, ahora veía el panorama completo, valorando la integridad y las relaciones por encima de la mera ganancia. Alejandro había tomado su elección final. Escogió el amor y la conexión sobre la riqueza vacía. No abandonó sus negocios, sino que los transformó. Empezó a invertir su tiempo y sus vastos recursos en causas significativas, creando una fundación en nombre de Mateo para ayudar a otros niños con enfermedades cardíacas.
asegurándose de que ninguna familia tuviera que enfrentar la misma desesperación que María. Un atardecer, en un parque, Alejandro, María y Mateo compartían un helado. La risa de Mateo llenaba el aire mientras corría, recuperado y lleno de vida. Alejandro observó a María, su rostro iluminado por la felicidad, y sintió una paz que el dinero nunca le había dado. Mateo se acercó a él, lo abrazó por la cintura y mirando hacia arriba con sus ojos brillantes le dijo: «Gracias, Alejandro, ya no estás solo, ¿verdad?». Las palabras del niño lo desarmaron por completo. Las lágrimas, que había guardado durante décadas, brotaron libremente. Alejandro ya no era el magnate frío y distante, era un hombre transformado, un hombre que había encontrado una nueva familia en María y Mateo. Su vida tenía un propósito renovado, guiado por la empatía, el amor y la certeza de que la verdadera riqueza no se contaba en cifras, sino en los lazos humanos. La pregunta inocente de un niño había cambiado el destino de un hombre, revelándole la única fortuna que realmente importaba.